palabra del Señor dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son palabras que aparentemente son muy sencillas y en el mundo cristiano han venido a ser muy populares, um, pero que a veces son malinterpretadas, sea de un grupo como el grupo legalista o aquellos que son muy liberales, justificando de pronto estas palabras para justificar el pecado en el que las personas continúan. Pero hay algo muy profundo en estas palabras, y es que estas palabras no dejan de ser totalmente la verdad de Dios y la verdad de cómo podemos nosotros venir a la salvación de Dios y llegar a ser justificados plena y completamente por Dios. A través de las edades, el hombre ha tratado, desde la caída de Adán, de alcanzar gracia y misericordia delante de Dios por muchos medios, por medio de sacrificios, por medio de ofrendas, por medio de acciones a veces hasta extremas en las cuales las personas se involucran tratando de ganar el favor de Dios. Pero la palabra del Señor dice que es por medio de la fe en su sacrificio, en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo no murió por nosotros porque nosotros éramos personas buenas, porque éramos agradables, porque éramos personas que nos habíamos ganado el favor de Dios. No murió porque nosotros lo mereciéramos, pero murió por su gracia y su misericordia para con nosotros, y dice que era aún cuando nosotros éramos impíos. Ciertamente, dice la Biblia, apenas morirá alguno por un justo. Lo común es que aquella persona que hace sacrificios y trata de tener favor delante de Dios por sus actos de bondad y actos de caridad, es la persona que usualmente pudiéramos decir se gana el favor de Dios. Pero la Biblia dice que Cristo nos amó aun cuando nosotros éramos impíos, éramos pecadores, éramos malos. Ciertamente, ¿verdad?, que otros pudieran morir por un justo, pudieran dar su vida por aquel que la merece. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios se revela a nuestras vidas no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos buenos, no porque sepamos la Biblia por completo, aunque es importante conocer la palabra del Señor, no debemos ignorar esto. No porque nosotros nos hayamos ganado la gracia de Dios por lo piadosos que somos, por lo misericordiosos que somos, por lo puritanos que somos, sino porque Dios quiso amarnos, Dios quiso perdonarnos, Dios quiso tener misericordia de nosotros. Dice la Biblia que es por gracia. Y gracia significa que es un regalo inmerecido. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Nosotros no podemos ganarnos la misericordia de Dios con nuestras acciones. La Biblia dice que nuestras acciones más buenas son como trapos inmundos delante de Él, como algo asqueroso, algo sucio delante de Él, en comparación a la santidad de Dios. Entonces, ¿cuál es la esperanza de personas como nosotros que hemos fracasado? Yo me cuento como el primero. Como personas que le hemos fallado a Dios, yo me cuento como el primero. Personas que a través de los años hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios y que aún a veces aún así le hemos fallado.
La esperanza está en la gracia de Dios. Su gracia es suficiente para alcanzarnos. Su gracia es suficiente para libertarnos. Su gracia es suficiente para perdonarnos. Su gracia es suficiente para limpiarnos. Su gracia es suficiente para justificarnos. Entonces dice la Biblia que somos justificados es por medio de la fe en esa gracia de Dios. Tú y yo no podemos ganarnos el favor de Dios. Nosotros a veces nos pasamos toda la vida tratando de llegar a esa perfección a la cual en realidad en este mundo nunca vamos a llegar. Yo personalmente me he dado cuenta que por muchos esfuerzos que yo haga siempre van a haber áreas débiles en mi vida. Siempre van a haber áreas falentes en mi vida. Y a veces eso me hace sentir un poco triste, me hace sentir un poco dudoso de mi salvación. Y eso es muy natural. Ser cristianos no es que tenemos todas las cosas en orden y que todo ya lo tenemos obtenido. Pablo mismo decía, no que ya lo haya obtenido, pero prosigo al blanco. Ser cristiano es entender que nuestra seguridad, nuestra confianza no está en nosotros mismos. Porque entendemos que en nosotros no hay cosa buena. Perdón. Y que lo que hay bueno en nosotros viene de parte de Dios. Pero nuestra confianza absoluta está en ese fundamento inquebrantable del amor de Dios. No hay fundamento más firme que este. La Biblia dice que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras propias falencias y el enemigo viene a atacar nuestras mentes con dudas, con temores, con acusaciones, la Biblia dice muy claramente que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan detrás de las cosas del mundo, de la carne, del pecado, sino los que andan detrás de la justicia, buscando la justicia de Dios, buscando la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Aquellos que están hambrientos de ver la obra de Dios realizarse en sus vidas, para aquellos no hay condenación. Para los que están en Cristo, los que han refugiado su confianza en Cristo Jesús. Entonces, podemos ser justificados por Dios, no por nuestras propias obras, no es por nuestra propia confianza en nosotros, porque ya lo dijimos, no tenemos confianza absoluta en nosotros mismos. Pablo mismo lo dice, que él en sí mismo no confía. Damas y caballeros, yo no confío en mí mismo. Y yo creo que ese es el mejor lugar donde podemos estar entendiendo que solamente el poder de Dios, solamente la misericordia de Dios, solamente la gracia de Dios, solamente la bondad de Dios es la que nos ha sostenido hasta este momento. Y nos seguirá sosteniendo hasta el fin porque Dios es misericordioso, porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. Dios siempre nos dará una salida, desde que estemos siempre aferrados a Él, sostenidos de su mano, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra. Entonces somos justificados por fe en esa gracia, en esa misericordia. Y esa misericordia se ha extendido para contigo y para conmigo. Pero no la vamos a recibir si no la estamos buscando. Y no vamos a tener esa justificación si no recibimos esa misericordia. ¿Cómo recibimos esa misericordia? Creyendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Creyendo que esa sangre es la única que nos puede limpiar de todo pecado pasado, presente y futuro. Porque yo le digo algo. Si Jesucristo solamente hubiera perdonado los pecados que yo cometí en el pasado, pero cuando
fallo en el futuro. Esos pecados no pueden ser perdonados. Entonces, ¿de qué vale la sangre de Jesucristo? Pero la palabra del Señor muy claramente dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Y por eso es que no hay condenación para los que han sido lavados por esa sangre. ¿Cómo somos lavados por esa sangre? Por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque es en ese nombre que encontramos salvación. Y es en ese bautismo que hallamos limpieza y lavamiento para nuestras almas y para nuestras conciencias. Entonces tú y yo debemos primero llegarnos a Dios en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, sabiendo que tenemos un Dios que justifica al pecador por gracia, cuando ese pecador reconoce su pecado y su maldad. Cuando ese pecador se llega a la cruz confesando que él es pecador y que está reo a muerte y que sin Jesucristo no puede tener salvación. Y cuando ese pecador entiende que es por la sangre de Jesucristo y del bautismo que sus pecados son lavados y recibe ese lavamiento. Y entonces Dios, como sello de la herencia de esa salvación, le da su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se recibe para que nos ayude en ese proceso de santificación, en ese proceso de perfeccionamiento, para que lleguemos a ser más como Cristo cada día. Yo pensaba que yo ya había llegado hace años a la perfección, pero con los años me he dado cuenta que soy un ser falente, que como dice de nuevo Pablo, en esta carne no hay nada bueno. Pero renunciando cada día al pecado y renunciando cada día a la maldad y crucificando mis deseos y mis pasiones en la cruz, cada día puedo ver cómo Dios desarrolla esa obra santificadora en mi vida. Pero quiero recordarte que no hay santificación, sino hay justificación. Tú no puedes recibir santificación sin primero haber sido justificado por Dios. Y esto es importante que lo entendamos. La Biblia nos da un claro ejemplo de cómo Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Y esa fe hizo que Abraham siguiera los propósitos de Dios. Y esa fe hizo que Abraham siguiera la voz de Dios, que fuera guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Dios está allí para justificar al que le cree. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo es el hombre justificado? Por medio de la fe. Yo te invito en esta noche a que tú le creas a Dios, a que le creas no a tus palabras o a las palabras de aquel que está en un púlpito, que de pronto está predicando la verdad, pero que aún más allá le creas a la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo somos justificados? Creyendo las promesas que Dios ha hecho por medio de su palabra. Dios justifica al que habiendo estudiado su palabra le cree a él lo que en su palabra se encuentra. Sus mandamientos, sus promesas, sus leyes, sus estatutos, sus decretos y las promesas para una vida futura con él. Entonces somos justificados por medio de la fe en su palabra, por medio de la fe en sus promesas, por medio de la fe en sus mandamientos. Y si le creemos a Dios, entonces vamos a seguirle, vamos a obedecerle,
vamos a caminar en ese camino de fe. Yo te invito en esta noche a que tú comiences a creerle al Señor. ¿Cómo? Estudiando su palabra y siguiendo su palabra. Y la palabra de verdad nos va a guiar a toda verdad. Dios va a mostrarte el camino. Dios va a mostrarte la senda. Dios va a dirigirte. Si lo que buscas es la verdad, Dios te la va a enseñar. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guíe para que busques su palabra, para que busques su presencia, para que busques la justificación, la santificación, la salvación de Dios que Él te ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te ilumine tu mente y que te dé el entendimiento para que busques su presencia. Mucha gente hoy en día está buscando emociones, sentimientos, que les den una palabra de esperanza. No hay más grande esperanza que la que tenemos en el Señor. Una esperanza viva, una esperanza de salvación. Pero está en tus manos el buscar esa palabra de Dios, esas promesas de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga y que puedas encontrar y hallar en Él esa justificación por medio de la fe en su sangre y en su nombre.